Dice, bueno, habla de la filosofía de la salud y de la ética sanitaria. Una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer, se la hace el texto y dice, ¿es responsabilidad del gobierno cuidar la salud del pueblo? Bueno, la filosofía política justicialista, ¿no?, dice que sí, que es responsabilidad del pueblo cuidar, es responsabilidad del gobierno cuidar la salud del pueblo. El fundamento que respalda esa afirmación radica en concebir la salud como un bien sagrado. Los bienes de este carácter, los bienes sagrados, son poquitos, ¿no? Justicia, amor, libertad, dignidad. Y no hace falta ponerse a pensar mucho, ¿no?, para darse cuenta, digamos, de que son realmente fundamentales. Entonces, como la salud o estar bien, ¿no?, es ¿cómo se llama? Es un bien sagrado. Podemos decir que esa es la ética sanitaria justicialista en relación al gobierno nacional. Bueno, ¿cuál es? Ahí está la concepción clásica de la salud y la enfermedad y la concepción, digamos, una concepción distinta que aparece después. No quiero decir moderna, porque moderna daría la impresión de que es como que la anterior cayó en desuso. Simplemente son dos maneras distintas, digamos, de ver la salud. Entonces, ¿cuál es la concepción que tiene el pueblo acerca de la salud? Esa es la pregunta que debe hacerse el gobierno si debe pretender servir al pueblo dignamente, ¿no? Entonces, veamos cómo son las características del pueblo argentino, ¿no? Dice, el pueblo argentino tiene como fundamento máximo el amor y es de carácter nacional, social y cristiano, por la sencilla razón de que siente amor por su patria, somos patriotas, siente amor por el hombre, o sea, nos duele la pobreza, nos duele el sufrimiento, no es que solamente nos enfocamos en nosotros mismos, no somos individualistas, sino que nos duele el dolor ajeno y sentimos amor por Dios, ¿no?, en alguna de sus acepciones, ¿no? Puede llegar a ser el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, el Dios de los musulmanes y así, ¿no? Cada uno, pero en general podemos decir que cada uno se rige por algún tipo de concepción de un ser superior, digamos, que determina que hay un bien y que hay un mal, y bueno, ese es más o menos el carácter, digamos, del pueblo argentino. Y después dice, Perón enseña que en sentido muy general se entiende por filosofía una determinada concepción del mundo de la vida. Y después habla de Ortega y Gasset, que dice que la vida es el fundamento, el primer fundamento o el fundamento principal de la filosofía. Son como dos maneras distintas de decir lo mismo, una misma verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra concepción de la vida y el mundo? Eh, Ahí podemos ir a buscar los conceptos que nos llegan de Platón, Aristóteles, Santo Tomás y San Agustín. La categoría fundamental de la existencia humana es la armonía, ¿no? Y esa es una, y la otra es que el hombre es armonía de materia y espíritu, de individualidad y comunidad. Bueno, en Grecia, en el siglo IV, y en Roma, en el siglo IV a.C., y en Roma, en el siglo II después de Cristo, Hipócrates y Galeno tenían una teoría que era la teoría de los humores, ¿no? Esa teoría decía que cuando los cuatro humores están en armonía hay salud, ¿no? Cuando ese estado de equilibrio entre los humores se pierde, aparece la enfermedad. Después, más adelante, con la Universidad de Padua, que dice que es el emblema del espíritu del Renacimiento en el siglo XVIII, se abandona la idea así de algo como del hombre como un todo y de que es un hecho sistémico, y se empieza a pensar que la enfermedad es un fenómeno local, ¿no?, de una parte del cuerpo, no del hombre en general, sino de una parte del cuerpo, pasando a ser los órganos y tejidos los sitios donde se revela la verdadera salud del hombre. Y entonces lo que se propone es abandonar esa concepción localizada de la enfermedad y volver a la concepción clásica, ¿no?
que dice que el hombre es un sistema y que mientras ese sistema mantenga un cierto equilibrio, tiene salud. Y cuando se perturba esa armonía y esas perturbaciones pasan a un determinado umbral, se cambia de estado, se pierde la salud y aparece la enfermedad. Por supuesto, la propuesta no está basada en los 4 humores esos de la antigüedad, pero sí en la idea del hombre como sistema, que puede estar en equilibrio o en desequilibrio y que de eso depende la salud. Entonces, la armonía debe ser tanto interna como externa. Para eso el mundo en que se vive debe reunir determinadas condiciones que le permitan llegar a ese equilibrio. Entonces ahí lo que está diciendo el hombre como sistema, pero además en su ambiente. Por eso el ministerio es de vida saludable y ambiente, ¿no? Son como las dos cosas, ¿no? La armonía interna y la armonía externa. Entonces, la posición es que, claro, que celebramos, agradecemos e integramos los descubrimientos y avances de la medicina moderna. Resaltar esas virtudes no significa no considerar equivocada la concepción de la salud y la enfermedad que tiene la medicina moderna, que es como que se enfoca en una partecita, ¿no? Como que pone foco en algo y nada más. Por nuestro lado, del lado del peronismo, Ramón Carrillo, el destacado ministro de Salud del gobierno de Perón, tenía una concepción clásica, no tenía una concepción moderna, pero eso no le impedía estar actualizado en los últimos avances científico-tecnológicos del mundo. De hecho, él fue no solo catedrático, sino que en la práctica fue un cirujano destacado, ¿no? Destacado mundialmente. Y entonces concebimos pues al hombre por su valor biológico positivo y permanente, por su estado de equilibrio, que es salud, y no por su valor negativo, episódico y accidental, que es la enfermedad. Lo expresa muy bien ahí Carrillo. Entonces, la salud en relación a la cultura y la civilización. Reconocer a la salud como un bien sagrado de ninguna manera significa concebirla como un fin en sí mismo. O sea, habíamos hablado de la justicia, ¿no? Y otros, entre otros, la salud estaba entre otros bienes sagrados, ¿no? Entonces, desde la doctrina justicialista, la salud se concibe como medio para un bien de mayor jerarquía, como es la felicidad. Entonces, la salud, repito, no constituye un fin en sí misma para el individuo ni para la sociedad, sino una condición de vida plena. Y entonces, para articular la salud con la felicidad, Carrillo utiliza un par de categorías opuestas y complementarias que son cultura y civilización. La civilización es un concepto sobre el progreso humano que se refiere al adelanto material. La cultura se refiere estrictamente al progreso espiritual. La vida plena en el hombre terrenal es asequible para el hombre, siempre y cuando éste use su libre albedrío para caminar hacia la verdad, peregrinación que se manifiesta concretamente en su evolución histórica, tanto en el plano material como en el espiritual. Ahí cuando dice que el hombre use su libre albedrío, es la idea de que no tiene, las personas, si van a hacer algo, lo tienen que hacer convencidas y sin presiones, ¿no? O sea, si van a abrazar la doctrina peronista, por ejemplo, no es por alguna obligación o simplemente abrazarlo como un dogma, como un credo, sino usar el cerebro, usar ¿no? tanto el alma como la mente, ¿no? Sentir que uno está haciendo bien al elegir la doctrina peronista, y no solo sentirlo, sino además tener las razones, ¿no? Por eso dice que la vida plena se puede alcanzar, el hombre siempre lo puede alcanzar, mientras use el libre albedrío, ¿no? O sea, que elija, por ejemplo, el justicialismo, cuando dice ahí para caminar hacia la verdad, y lo tiene que hacer sin presiones, con un convencimiento interno, y ese convencimiento interno tiene que ver con los sentimientos, pero además con la mente. Tiene que sentir que está bien y además tiene que pensar y tiene que haber hecho todas las elucubraciones posibles para verificar, ¿no? Con su mente, con su raciocinio, si efectivamente le cierra o no le cierra
abrazar la doctrina justicialista. Por eso ahí habla del libre albedrío. Entonces, en el orden terrenal es posible alcanzar la vida plena siempre y cuando, como dice ahí, el hombre use el libre albedrío. Y ese camino, como dice ahí, la peregrinación, dice, se manifiesta concretamente en la evolución histórica, tanto en el plano material como en el espiritual. Para llegar al bien máximo, que es la felicidad, el hombre necesita gozar de buena salud. Para lograr vivir en condiciones materiales dignas y cultivar su espíritu de manera que mantenga en ese progreso material la brújula existencial que lo prevenga de caer en la idolatría a la civilización. Por ejemplo, cuando dice ahí idolatría a la civilización, podría estar perfectamente hablando de, no sé, la necesidad de consumir determinados, no sé, determinados productos, determinados alimentos, no sé, o gaseosas o lo que sea, simplemente porque está de moda, porque todo el mundo lo hace, por presiones de los pares o lo que sea. Entonces, está hablando básicamente de eso, ¿no? Cuando habla de uno tiene que tener una brújula existencial que le permita evitar caer en esa idolatría a la civilización. Bueno, habla ahora de la concepción de la muerte. Dice, y para terminar este apartado es necesario expresar la concepción de la muerte para la doctrina sanitaria justicialista. A diferencia de las doctrinas tecnocráticas que en su culto a la tecnología toman a la muerte inevitablemente como derrota, la consideramos como el último don de Dios, por lo tanto un hecho natural que hace parte de la vida, al cual se puede llegar en un estado de salud o desde uno de enfermedad. En este sentido, es necesario diferenciar la muerte prematura y artificial, que quita años de vida a quien la sufre, y es provocada por la enfermedad, de la muerte natural, que llega como un fenómeno previsible del desgaste de la materia luego de haber cumplido su ciclo biológico. Mientras la primera es parte del mal a evitar en el modelo de salud justicialista, la segunda es parte del bien que tiene el deber de defender el gobierno nacional. Entonces, esto es bastante profundo, creo que amerita una sesión en sí misma, cuando habla de la muerte natural y la muerte prematura. Yo no me voy a adentrar ahora en ese tema, pero es una manera interesante. Yo en lo particular, a mí me hace un poco de ruido. Obviamente la muerte prematura y artificial, cuando dice prematura, cuando habla de muerte artificial es provocada o por un accidente o por la mano, ¿no?, del hombre, un asesinato o una muerte. Y después dice, diferenciar la muerte prematura y artificial que quita años de vida a quien la sufre y es provocada por la enfermedad, ¿no? Una muerte prematura y artificial provocada por la enfermedad. Es muy interesante eso, ¿no? Como que la enfermedad no es un hecho natural, eh, sino como que lo tenemos que tomar como antinatural a la enfermedad. Entonces tenemos que evitar la enfermedad, ¿no? Eh, porque esa enfermedad es la que adelanta el ciclo y hace que ocurra una muerte prematura y artificial. Realmente muy, muy interesante. Entonces, habiendo ubicado a la salud en su debido lugar, como el bien específico de la medicina y el sanitarismo, claro, muy interesante acá, porque dice, el bien específico es la salud, ¿no?, de la medicina y el sanitarismo, desde el punto de vista del peronismo, a su vez como un medio para la felicidad del hombre, ¿no? Claro, no es la sanación de la enfermedad, ¿no?, sino mantener y sostener la salud en primer lugar, que es distinto de curar la enfermedad. Muy, muy interesante. Entonces, habiendo hecho esto, ¿no?, habiendo dicho que lo primero es la salud, estamos en condiciones de pasar a analizarla ya no desde el aspecto filosófico, sino desde un abordaje fenomenológico, considerando, por ejemplo, los factores que la afectan, tanto para bien como para mal.
Bueno, fenomenología y política de la salud. En este apartado nos enfocaremos en describir y explicar la realidad sanitaria a nivel nacional de una manera objetiva, usando para ello herramientas de índole cualitativo y cuantitativo, es decir, conceptos y estadísticas. O sea, ahí vamos a ver ideas y números, ¿no? A su vez expondremos las líneas de acción propuestas para cumplir con el objetivo señalado en los apartados anteriores. La realidad indica que en la actualidad, desde hace tiempo, el pueblo argentino no goza de salud como debería. No encontrará un compatriota que afirme lo contrario al referirse a la comunidad nacional, más allá de su situación particular, ¿no? O sea, todos los argentinos, dice el texto, estamos de acuerdo en que en general el pueblo argentino no goza de salud como debería. Entonces, usando como insumo las estadísticas vitales publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación, veamos el cuadro de situación en términos cuantitativos. Miremos los números, ¿no? En base a dos variables, las muertes prematuras y las principales enfermedades causantes de las mismas. Entonces, las muertes vistas desde la edad de las personas, para los 80 años o más, las principales causas son enfermedad del sistema circulatorio, respiratorio, tumores y, bueno, puntualmente enfermedades relacionadas con el COVID. De 60 a 79, enfermedades del sistema circulatorio, tumores, se repiten, enfermedades del aparato respiratorio, no incluye COVID. De 40 a 59 años, tumores y enfermedades del sistema circulatorio. Muy interesante esto porque como que hay unos principales causantes, ¿no? De 25 a 40, causas externas, una buena proporción, pero los tumores también aparecen, ¿no? De 15 a 25, causas externas. De 1 a 15, hay una incidencia de los tumores, aparte de las causas externas. Y para los menores de 1 año, afecciones perinatales, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Muy bien. Esto es del año 2022. Entonces, es un hecho que el progreso material logrado en lo que va de la era industrial del hombre, iniciada en el último tramo del siglo XVIII, genera las condiciones materiales para que cualquier persona pueda vivir hasta los 80 y morirse de viejo de muerte natural. Sin embargo, la realidad nacional indica que solo 4 de cada 10 argentinos que encontraron la muerte en 2022 tenían 80 o más. De esos 10 que podrían alcanzar la muerte por vejez, solo 4. Impresionante. No conocía esta estadística. Hay una minoría de casos en los que la biología, incluida va aquí la genética, juega una mala pasada y provoca enfermedad y muerte prematura sin que la voluntad humana pueda hacer algo al respecto. Claro, en esos casos, el Ministerio de Salud no hay mucho que se pueda hacer. Lamentablemente existen esas tragedias y debemos aprender a convivir con ellas, con todo el dolor que provoca. Ahora bien, atribuir a la biología la causa de 230.000 muertes en menores de 80 durante el año 2022 es un insulto a la medicina en particular y a la ciencia sanitaria en general. Una significativa cantidad de esas muertes no tienen como causa primera factores de orden biológico, sino más bien social. Toda enfermedad que culmina en una muerte prematura es una tragedia, aunque en estos casos a los que nos referimos la tragedia es de índole social y no biológica, ya que de ese carácter son las causas. Claro, tiene razón. Dependiendo del tipo de enfermedad que sea, claro, es una tragedia más social que biológica. El infarto cardíaco, el ACV y el cáncer, por citar 3 ejemplos de peso, son manifestaciones biológicas, patológicas en órganos y tejidos, que en una gran cantidad de ocasiones se producen por factores sociales que llevan a la pérdida del equilibrio en el cuerpo y por ende a la enfermedad y la muerte prematura. Claro, un ACV o el infarto en particular, sí, claramente pueden tener relación con una vida de estrés o con un evento de estrés, ¿no?
Entonces esa alta incidencia en los números de muertes de este tipo, claro que, cómo no, tiene más que ver con algo social que con digamos, el hecho biológico, digamos, ¿no? Esta es nuestra tesis con respecto a la situación sanitaria actual. La principal causa que lastima la salud del pueblo argentino, provocando en él enfermedades y muertes prematuras, no es de carácter biológico, sino social. Muy interesante. Por lo tanto, la solución de raíz de esta lamentable situación no es poniendo el foco en los factores biológicos de las enfermedades, sino más bien en los factores sociales. Graso error, o sea, un gran error cometeríamos si en el Plan Sanitario Nacional pusiéramos el foco en los primeros, ¿no? En los factores biológicos, relegando a un segundo plano los segundos, los factores sociales. Entonces, ¿cuáles son esos factores sociales que perturban el equilibrio que significa vivir gozando de la salud y llevan a una inmensa cantidad de argentinos a la enfermedad? Bueno, Carrillo los agrupa bajo el nombre de factores indirectos de enfermedad. Y dice Carrillo, trabajo, vivienda y alimentos sanos son los componentes indirectos de la salud y de la felicidad del pueblo. Y es en este terreno social donde la medicina está llamada a cumplir su papel más importante. La felicidad de un pueblo se condiciona con la satisfacción de las necesidades primarias, trabajo, alimento, ropa, vivienda, medicinas y cuidado médico cuando es necesario. Y agregamos a esto un esparcimiento apropiado. Wow, o sea, entra dentro de las incumbencias del Ministerio de Vida Saludable también el esparcimiento apropiado. Increíble. Y también, ¿no?, el trabajo, el alimento, la ropa, la vivienda. Obviamente las medicinas en el Ministerio de Salud tiene sentido, pero eh, suena novedoso, ¿no?, incluir entre sus incumbencias el trabajo, el alimento y la ropa también, ¿no?, además del esparcimiento. Muy, muy interesante. De esta manera llegamos a una conclusión que nos resulta por demás intuitiva y por eso familiar, ya conocida. El principal flagelo de la salud del pueblo argentino es la injusticia social. Ergo, entonces, el foco principal del Plan Sanitario Nacional debe estar puesto en lograr la justicia social en el territorio nacional. Para eso sabemos que es condición necesaria lograr la independencia económica. Estos conceptos derivan en un axioma que siempre debemos tener presente al pensar la salud como materia de gobierno. No puede haber salud si no hay justicia social. No puede haber justicia social si no hay independencia económica. Dice, bueno, analicemos ahora las muertes en el año 2022, ya no según el grupo etario, sino las enfermedades que se atribuyen como causas, ¿no? Antes lo habíamos visto separados por edades. Y dice en la tabla, los números han sido redondeados, ya que se facilita de esa manera la comprensión del concepto. Entonces veamos. Por, eh, ahí es por cantidad, ¿no?, cantidad de muertos. Y entonces ordenado por tipo de enfermedades, ¿no? Entonces dice que el 193.000 muertos o muertes ocurrieron por enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles. Y estas son las enfermedades del aparato circulatorio, tumores, diabetes, EPOC y cirrosis hepática. Muy bien, interesante. La mayor cantidad, entonces, como que el foco fuerte tiene que aparecer ahí. Después, las enfermedades infecciosas, 82.000 contra 193.000, sigue siendo un número importante. Ahí aparece la neumonía, el COVID y la sepsis, ¿no? Y después, causas inespecíficas o desconocidas, un 47.000. Qué loco que haya un número tan alto. 47.000 es un montón. Dice neumonía, COVID y sepsis. Y después causas externas, accidentes domésticos, accidentes de tránsito, suicidio y agresiones. Agresiones 1.400, muy poquitito. Qué loco, muy poquitito. Esto es en el año 2022. El grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles
se muestra como la principal causa de muerte en la población argentina. ¿Siempre fue así esto? Si tomamos una foto del principio del siglo XX, la mayoría de las muertes en el país eran causadas por enfermedades infecciosas. El concepto de transición epidemiológica, al cual Carrillo se adelantó 25 años, hace alusión a esa dinámica del fenómeno sanitario cuyo giro se da en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, ¿cómo se explica el fenómeno de la transición epidemiológica? La respuesta la vamos a encontrar por deducción al relacionar la concepción sistémica de la salud de enfermedad con el par de categorías opuestas y complementarias, cultura, civilización. Entonces vamos ahí a enfrentar, ¿no?, a esos dos conceptos para ver qué juego tienen entre sí. Las enfermedades infecciosas que tantos estragos hacían, la epidemia de cólera, por ejemplo, en 1867 y la de fiebre amarilla de 1871, ambas en la ciudad de Buenos Aires, son dos claros ejemplos, se pudieron controlar gracias a cuatro inmensos avances sanitarios, ¿no? La red de agua potable, la red de cloacas, antibióticos y vacunas. Esos cuatro logros se produjeron gracias al revolucionario progreso material, con la ciencia moderna como auxiliar y emblema, y a costa de indignos sacrificios de los pueblos, hay que decir, desencadenado a partir de la revolución industrial. Yo no sé si mucha gente lo sabe esto, pero el abuelo de Perón tuvo una acción muy destacada en la epidemia de fiebre amarilla. Era un gran catedrático, daba clases en la universidad, pero él se destacó poniendo el foco en aquel momento en que había, no, la verdad es que no se sabía muy bien por qué estaba ocurriendo, se iban probando distintas cosas, y él lo que dijo era que había que hacer limpieza de determinados lugares, ¿no? Unos basurales que había ahí al lado ¿cómo se llama? Al lado de la ciudad, y sobre todo en determinados focos en el agua, ¿no? Como que él decía, si nos enfocamos ahí, ponemos un gran esfuerzo en eso, es probable que derrotemos la epidemia. Y bueno, al principio no se le dio mucha bolilla, pero después se le hizo caso, porque era algo que no, como que el resto, ¿no? El status quo, digamos, de quienes estaban a cargo de la medicina en ese momento, no creían en eso, hasta que se empezó a avanzar en las acciones que él impulsó. Estamos hablando del abuelo de Perón, y efectivamente se logró vencer a la fiebre amarilla en base a esa, si se quiere, intuición que tuvo, pero en realidad era una intuición, no era una intuición, sino que era basado en temas científicos, ¿no? Pero qué loco que justo estemos hablando de la fiebre amarilla acá. Entonces, se pudieron controlar gracias a cuatro inmensos avances sanitarios: la red de agua potable, la red de cloacas, antibióticos y vacunas. Esos cuatro logros se produjeron gracias al revolucionario progreso material, con la ciencia moderna como auxiliar y emblema. Entonces, ahí lo que está diciendo es lo que tiene que ver con lo epidemiológico, ¿no? De las enfermedades infecciosas. Bueno, ahí es fácil porque con progreso material, ¿no?, con la ciencia moderna, entonces las enfermedades infecciosas se pueden atacar. Y separar orden de magnitud de ese progreso, basta comparar la esperanza de vida al nacer en el país entre 1880 y 1930. Al principio de 1880, el promedio de vida era de 33 años. O sea, la mayoría de las personas morían alrededor de los 33 años. Y en 1930, el promedio de vida de un argentino pasó a 50 años. Entonces, en este sentido, es importante recalcar que esta cifra no significa que una persona viva más años hoy que ayer, sino que más cantidad de personas llegan a la vejez. Bueno, ahora habla de las enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles. Habiendo aclarado el proceso de transición epidemiológica, debemos ahora pasar a explicar las causas de las enfermedades crónicas no transmisibles,
que representan el principal grupo de enfermedades causantes de invalidez y muerte en el país. Solamente indagando en la causa de los problemas podemos encontrar las soluciones a los mismos. Para hacerlo, apoyémonos en el siguiente cuadro publicado por la Organización Mundial de la Salud. Dice datos y cifras, esto es del 16 de septiembre del 2023. Dice, las enfermedades no transmisibles, o sea, las que no tienen que ver con una epidemia, lo que no se puede contagiar, mata a 41 millones de personas cada año. O sea, el 74% de todas las muertes en el mundo son por enfermedades que no tienen que ver con el contagio. Cada año, 17 millones de personas menores de 70 mueren a causa de una enfermedad no transmisible. Y el 86% de esas muertes prematuras se dan en países de ingreso mediano y bajo. El 77% de todas las muertes debidas a enfermedades no transmisibles se concentran en países de ingreso mediano y bajo. Las enfermedades cardiovasculares suponen la mayoría de las muertes por enfermedades no transmisibles, seguidas del cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. Esos 4 grupos de enfermedades representan más del 80% de todas las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. El consumo de tabaco, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, una alimentación poco saludable y la contaminación atmosférica son factores que incrementan el riesgo de fallecer por una ENT. La detección, cribado y tratamiento de estas enfermedades, así como los cuidados paliativos, son componentes clave en la respuesta a estas enfermedades. Entonces, al último punto lo pondremos en cuestión luego por considerarlo equivocado. En este momento del texto es el penúltimo punto del cuadro el que nos interesa. El penúltimo. El consumo de tabaco, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, una alimentación poco saludable y la contaminación atmosférica. Dice, ya que habla de los factores causales de este grupo de enfermedades. Como vemos, son factores de carácter social. A todos ellos y otros no nombrados en el cuadro, Carrillo los agrupó y sintetizó en un concepto que resulta de máxima jerarquía en su pensamiento y por ende en nuestro plan sanitario de gobierno, la vida artificial. Esta categoría hace alusión al proceso de urbanización de las masas producido durante la era industrial, ya sea por la instalación de las grandes fábricas en las ciudades y o por el aumento del comercio en ellas, actividades que demandan mano de obra para realizarse. Cabe aclarar que el problema no es la urbanización per se, sino el modo en que ocurrió, ordenada en pos de la ganancia de los grandes capitales industriales, comerciales y financieros, sin considerar las leyes de la salud. Muy interesante. Que permiten mantener un grado suficiente de armonía interna y externa. El resultado al que arribamos hoy es la presencia de megalópolis, o sea, conglomerados urbanos gigantescos, obviamente pasa acá, ¿no? Con Buenos Aires, Rosario, etc., con millones de habitantes viviendo en condiciones sociales tales que lo empujan a la vida artificial y por ende a las enfermedades crónicas degenerativas. El gran problema sanitario al que nos enfrentamos en nuestro tiempo es consecuencia de un proceso en el cual el desarrollo de la civilización no fue acompañado de manera simultánea y armoniosa por el desarrollo de la cultura. Este desequilibrio entre progreso material y progreso espiritual es en el que ha caído el hombre de esta era y constituye la principal agresión y menoscabo al valor de la salud o de su salud. Entonces no es con más civilización, o sea, con más progreso material, mayor cantidad de especialistas y tecnología médica que vamos a solucionar los problemas de salud en esta época, sino con más cultura, pudiendo lograr la correspondencia entre las leyes que ordenan la vida social con las que ordenan la vida biológica. Debemos evolucionar como pueblo y como especie y volver al cauce de la vida natural, perdido por haber sucumbido a la tentación puesta por las luces de la civilización. Muy interesante. Salud mental. Una epidemia tan perniciosa como silenciosa. La vida artificial es un concepto tan adecuado para pensar la salud de las personas en el mundo real actual que resulta racional y empíricamente inadmisible no agregarla al sistema de categorías de nuestro pensamiento sanitario.
perturba de tal manera el equilibrio del hombre, tanto en su relación consigo mismo, o sea, perturba la armonía interna, como en su relación con el mundo, perturba la armonía externa. Que las enfermedades que afectan múltiples órganos que provoca y afectan, que las enfermedades que provoca afectan múltiples órganos del cuerpo y múltiples dimensiones de la psiquis. Entonces, no es solo la principal causa de las enfermedades crónicas degenerativas, sino también del pésimo estado en el que está la salud mental del pueblo argentino en la actualidad. Es sin duda la principal causa de la epidemia psíquica que estamos sufriendo bajo la forma de 3 patologías mentales: la ansiedad, las adicciones y la depresión. Es una epidemia ignorada por completo por los gobiernos, pero no por las personas y las familias que la sufren. En la Argentina, 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20. Las problemáticas más frecuentes son los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y problemas por consumo de sustancias. Wow. Si consideramos que la población mayor de 20 años representa el 60% de la población total, estamos hablando de algo más de 9 millones de argentinos con problemas de adicción, depresión y o ansiedad. Si conjugamos ese aspecto cuantitativo con el cualitativo, ¿no?, el impacto vital negativo tan importante que ejercen esos padecimientos, podemos tomar dimensión de la magnitud sanitaria que implica este asunto. Impresionantes, números impresionantes. La virtualización de la vida. Usemos como insumo del pensamiento la siguiente información publicada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2022. Igual que en el cuadro anterior, que estaba relacionado con las enfermedades de causas no transmisibles, dejaremos de lado por ahora los cuestionamientos a la propuesta que se hace en el último párrafo, para poner foco en el contenido del primero, en el cual se reconoce un hecho de relevancia crucial y se lo relaciona con factores sociales y solo relativos a la esfera individual de las personas. La OMS hace una llamada de atención a todos los países para que refuercen los servicios de salud mental y apoyo psicosocial. En el primer año de la pandemia por COVID-2019, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%. El reporte también destaca quiénes han sido los más afectados y resume los efectos de la pandemia en la disponibilidad de servicios de salud mental y cómo esta ha cambiado durante la pandemia. La preocupación por el posible aumento de las afecciones mentales ya había llevado al 90% de los países encuestados a incluir la salud mental y el apoyo psicosocial en sus planes de respuesta a COVID-19, pero siguen existiendo importantes lagunas y preocupaciones. La información que tenemos ahora sobre el impacto de COVID-19 en la salud mental del mundo es solo la punta del iceberg, dijo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud. Esta es una llamada de atención a todos los países para que presten más atención a la salud mental y hagan un mejor trabajo de apoyo a la salud mental de sus poblaciones. Entonces, si nos referimos a la salud mental, no se puede ignorar un hecho reciente muy dañino para la psiquis del pueblo, que lejos de cesar, sigue teniendo efectos en ella. Para que se comprenda el orden de magnitud del fenómeno, se va a usar la siguiente analogía. Es como hablar de geoeconomía sin considerar la revolución tecnológica en materia energética llevada adelante por Estados Unidos hace algo más de una década. La política sanitaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud y atacada en exceso por el gobierno nacional durante el año 2020, principalmente, y el 2021, ha resultado un shock de vida artificial para el pueblo. El estado de excepción instalado en respuesta a la emergencia de una nueva enfermedad infectocontagiosa dio un salto cualitativo en el grado de artificialización de la vida, al aumentar drásticamente la proporción vida virtual sobre la vida total. Mientras esa relación se mantenga en un nivel bajo y su contenido no sea adictivo, la vida virtual no genera daño, sino que resulta una gran herramienta que abre inmensas posibilidades. Pero cuando esas dos condiciones no se respetan, entonces se vuelve una adicción y perturba la armonía de esa persona, esa familia o esa comunidad. Es en ese momento en que hablamos del concepto de virtualización de la vida, una causa de enfermedad de primer orden que debemos tener presente, sobre todo a partir del año 2020. Estar actualizados a nivel científico-tecnológico no significa consumir sin reparos la tecnología de última generación, sino que implica también pensar su lado B, cómo su mal uso puede afectar nuestra salud.
Entonces, ¿cuál es el límite en el cual la vida virtual deja de ser una herramienta beneficiosa para nosotros y pasa a actuar como factor indirecto de enfermedad, como un elemento de la vida artificial? Es un debate que debemos dar, abarcando tanto el aspecto cuantitativo como el cualitativo del asunto. Desde aquí diremos, de manera intuitiva y más con el fin de abrir el diálogo, que de sentenciar una verdad, que una relación virtual, de vida virtual sobre vida total menor a 0,1, o sea, el 10% de lo que en términos absolutos equivale a 2 horas y media por día, puede considerarse prudente. O sea, mantenerse en la vida virtual el 10% del día o 2 horas y media por día. Eso es lo prudente. En cuanto a la calidad de los productos virtuales, es perfectamente objetivable desde la fisiología del sistema nervioso central y desde el funcionamiento de la psiquis discernir entre contenidos de carácter adictivos de aquellos que no lo son. La virtualización de la vida en niños y adolescentes es un factor indirecto sustancial en los problemas de salud mental emergentes en estos grupos etarios, que deben ser los más cuidados por la comunidad. Ajá. Es tan potente la perturbación que provoca la adicción a la realidad virtual en una psiquis aún inmadura, tan plástica, tan moldeable, que genera importantes y variados síndromes. Los trastornos del espectro autista, que también tiene su componente de carga genética, por supuesto, decir que una enfermedad es multifactorial es una obviedad a esta altura. La ansiedad, la depresión, la ludopatía, por nombrar algunos importantes. Por suerte, lo que tiene de plástica, lo tiene de elástica la psiquis a esa edad, por lo tanto, de cesar la perturbación puede volver a su estado de equilibrio en pocos meses. Es muy, ¿cómo se llama? Muy optimista. Muy bien. Como que alcanza con simplemente suspender, ¿no?, las actividades. Muy bien. Como concepto general, un paso esencial en las adicciones es terminar con el consumo. Y eso no puede depender solo del trabajo hecho sobre la demanda. Hay que pensar también en cómo actuar sobre la oferta. Ahí lo que está diciendo es, no se puede depender solo del trabajo hecho sobre la demanda, no alcanza con convencer a la gente que tiene que dejar de consumir. Dice, hay que pensar también en cómo actuar sobre la oferta. ¿Cómo hacemos para que la disponibilidad, ¿no?, de los proveedores, ¿no?, que facilitan las adicciones, cómo se hace para actuar ahí, ¿no? El ejemplo más práctico es el del Paco, planteado por nuestro conductor. Ya sean las apuestas, las pantallas audiovisuales, el Paco, el alcohol, la cocaína, las drogas sintéticas, ciertos ingredientes aditivos en realidad de los alimentos ultraprocesados, el gobierno debe preocuparse por la oferta que posibilita el consumo y no solo por la demanda que lo solicita. O sea, no alcanza con un proceso de concientización, sino que ir y atacar esa disponibilidad, ¿no? La disponibilidad del Paco, disponibilidad del alcohol, de la cocaína, de las drogas sintéticas y también de los ingredientes, esos aditivos que aparecen en los alimentos ultraprocesados. Muy interesante. O sea, como que hay que atacar los dos frentes. Las adicciones son un problema de primer orden por el daño inmenso y profundo que provocan tanto en el enfermo como en su familia y la comunidad. Una atención digna a los enfermos, una profilaxis que se encargue de regular, lo cual incluye prohibir cuando es necesario, pero para nada es sinónimo de ello, la oferta de sustancias adictivas perniciosas para la salud, y una prevención que se encargue de trabajar sobre la demanda, cultivando en las familias los hábitos necesarios para llevar adelante una vida saludable, son los 3 ejes estratégicos a seguir en la política de salud mental en materia de adicciones. En cuanto a la ansiedad y la depresión, al igual que la adicción, si bien se reconoce la importancia de la impronta biológica individual, ahí de lo que está diciendo es que cada persona puede tener de manera personal, de manera individual, puede tener mayor proporción algunos que otros, también pasa con la adicción, a la ansiedad y a la depresión. En términos sanitarios, son los factores indirectos que llevan a la vida artificial los determinantes de mayor jerarquía. Por eso es sobre ellos, ¿no?, en donde se debe poner el foco de la acción. Se debe poner el foco en esos factores indirectos, ¿no?, tanto en la instancia preventiva como en la terapéutica. O sea, ¿cómo hacemos
para que no ocurra, para que no empiece a aparecer la adicción, sino también cómo tratarla, ¿no? Aunque sea fundamental la acción conjunta con el trabajo clínico del sistema de asistencia sanitaria, sobre el cual hablaremos más adelante. Al hablar de la salud mental del pueblo es importante poner el foco principal en el concepto de vida artificial y no en la atención sanitaria, que es lo que hace la OMS y lo indica en ese cuadro que vimos. Tampoco es importante el aspecto legislativo, tampoco es importante la falsa contradicción planteada entre hospitales monovalentes y hospitales polivalentes. En realidad son los factores indirectos los principales determinantes de los padecimientos de salud mental reales de hoy y no la lógica manicomial de los hospitales monovalentes. Por supuesto que esto no significa avalar dicha lógica institucional, sino darle el valor relativo correspondiente en el pensamiento sanitario a nivel nacional. Habiendo nombrado la arista legislativa en este asunto, agregamos un breve comentario. En la ley, en relación a la ley de salud mental vigente, que es del 2010, hace falta abrir un debate con vistas a modificarla, ya que como tal existe, así como está, atenta contra los pacientes que sufren enfermedades mentales, así como contra los trabajadores que brindan atención sanitaria a esos pacientes. Necesitamos una ley de salud mental que ponga el acento donde realmente hay que ponerlo para empezar de una vez a afrontar la epidemia psíquica que estamos sufriendo los argentinos. Bueno, y una visión desde la defensa nacional. La relación que existe entre la salud del pueblo y la defensa de la nación es obvia. Un pueblo enfermo será incapaz de defender a su patria. Claro. La voluntad es una condición psíquica fundamental que debemos pensar en este aspecto. La epidemia actual, en cualquiera de las tres enfermedades aludidas, socava profundamente la voluntad del pueblo, disminuyendo de esa manera la capacidad de defensa de la nación. Ahora bien, somos una nación pacifista, pero no ingenua ni ignorante. Somos conscientes del concepto de guerra total y como parte de ella el de guerra psicológica. El estudio de los mismos lo aplicamos con fines defensivos y no ofensivos en el sistema internacional. Tanto Perón como Carrillo se ocuparon de ellos y nos lo advirtieron. Entonces, veamos qué decían. El concepto de la nación en armas o guerra total, emitido por el militar von der Goltz en 1883, es en cierto modo la teoría más moderna de la defensa nacional, por la cual las naciones buscan encauzar en la paz y utilizar en la guerra hasta la última fuerza viva del Estado, para conseguir su objetivo político. Hoy son los pueblos quienes disponen de su destino. Ellos labran su propia fortuna o su ruina. Es natural que ellos, en conjunto, defiendan lo que cada uno por igual ama y le interesa defender de la patria y su patrimonio. Sobre la base de elementos objetivos y subjetivos proporcionados por los psicólogos en general y por los psiquiatras en particular, y mediante la puesta en práctica de los recursos modernos, es como luego los militares y gobernantes han logrado crear, con características propias, esta nueva arma de lucha que es la guerra psicológica. Esta, en síntesis, como veremos enseguida, no es sino suscitar en el adversario un clima mental, una atmósfera, digamos así, consciente o inconscientemente, de pre-derrota, de inevitable fracaso de todos sus propósitos. Qué interesante esto. Entonces, esto de Navarro todos los días llorando y quejándose, mira lo que hace Milei, esto, cultivando la indignación en la población, uno intuitivamente dice, le está enfermando la cabeza, y eso es efectivamente lo que decían Perón y Carrillo. Muy bueno, intuitivamente, ¿no? Uno lo pensaba y sin embargo lo viene a confirmar acá. Habitus, la categoría operativa de la vida artificial. En términos metodológicos, es un grave error ocuparse del aspecto operativo de un plan de acción, sin antes haber esclarecido el aspecto conceptual del mismo. O sea, antes de decir qué es lo que vamos a hacer, tenemos que entender conceptualmente por qué lo hacemos. Entonces, de la misma magnitud es el error que se contenta con el desarrollo de este último y descuide aquel. Está tan errado desarrollar el concepto, el aspecto conceptual,
pero también descuidar el aspecto operacional. Lo que está diciendo ahí es que básicamente hay que darle bola a las dos cosas. Son tan importantes las dos cosas, una cosa como la otra. Este método se deduce del concepto doctrinario llamado ciclo real e integral de la doctrina, el cual citamos a continuación. Las doctrinas son generalmente exposiciones sintéticas de grandes líneas de orientación y representan en sí y en su propia síntesis solamente el enunciado de innumerables problemas, pero la solución de esos problemas realizada por el examen analítico de los mismos no puede formar cuerpo de esa doctrina sin que constituya toda una teoría de la doctrina misma. Así como también de ese análisis surgen las formas de ejecución de esa doctrina y de esa teoría. Una doctrina sin teoría resulta incompleta, pero una doctrina o una teoría sin la forma de realizarlas resultan inútiles. Claro, lógico. De manera que uno no ha cumplido el ciclo real e integral mientras no haya conformado e inculcado una doctrina, enseñado una teoría y establecido las formas de cumplir una y otra. Bien. Hay por lo tanto tres instancias que debemos respetar y dos pasajes que debemos realizar. En el método de elaboración del Plan Sanitario Nacional, aprender la doctrina, ¿no?, sanitaria justicialista. Después desarrollar una teoría que aplique a la realidad sanitaria actual y después hay que ver cuáles son las formas, ¿no?, de ejecución para poder actuar en ella, en la realidad sanitaria actual y acercarnos a nuestro objetivo primario específico, que es restaurar en el soberano, en el pueblo, el sagrado valor de la salud. Entonces, identificamos la principal causa de enfermedades que más lastiman la salud del pueblo y la hemos llamado, honrando el pensamiento de Carrillo, la vida artificial. Entonces, pasaremos ahora a traducir esa categoría conceptual en otras de carácter operativo, que nos permitan planificar acciones concretas que actúen sobre ella y fortalecer de esa manera el valor de la salud. Muy bien. Entonces, para hacer ese pasaje, acudimos al pensamiento de Marc Lalonde, quien en su gestión como ministro de Salud y Bienestar de Canadá elaboró un informe llamado Nuevas perspectivas sobre la salud de los canadienses, en el cual presentaba su modelo de salud que tiene significativas coincidencias con el modelo planteado por Carrillo 20 años antes. En el año 2022, la OPS lo nombró como uno de los 11 héroes de la salud pública, entre los cuales llamativamente no figura el nuestro, hecho solo comprensible al reconocer la relación entre estatus científico y geopolítica. Dice porcentaje en el que, ahí está hablando de los factores, el porcentaje en que cada uno de los factores influye en la salud de la población. El azul, el más grandote, es el estilo de vida, afecta en un 43%. Después viene la biología, ¿no?, las enfermedades, digamos, un 27%. Después viene el medio ambiente, con un 19%, y recién a lo último el sistema de salud. Impresionante. Muy bien. Y después, veamos en el cuadro la asignación de recursos para cada uno de los factores determinantes. El 90%, el 90% al sistema de salud, o sea, se le está dando el 90% de los recursos a algo que tiene una incidencia muy bajita, del 11%. Qué loco. Bueno, y el resto, para lo biológico, un 7,9%. Tendría que ser más, obviamente. Y después, obviamente, ahí estilo de vida no se le da bola y medio ambiente, no se le da bola, quiero decir, no se le dan recursos, ¿no?, a atacar las causas o los problemas de estilo de vida y medio ambiente. Impresionante. Como se ve en el gráfico, el modelo sanitario de Lalonde exhibe 4 determinantes en del proceso salud-enfermedad: la biología humana, el estilo de vida, el medio ambiente y el sistema de asistencia sanitaria. Una vez indicados, realiza la siguiente observación. Mientras el estilo de vida y el medio ambiente son los dos determinantes que más impacto tienen en la salud de la población, la mayor parte de los recursos económicos se destinan, en ese momento en Canadá, aunque se puede aplicar a nuestra situación, entonces la mayor parte de los recursos económicos se destinan al sistema de asistencia sanitaria, lo cual es a todas vistas una sin razón. Claro, si vemos las causas y la asignación de recursos,
Es realmente una sin razón. Increíble, hasta no ver los números. De todos modos hay que aclarar que eso es un análisis de carácter cuantitativo que debe complementarse con otro de tipo cualitativo. Al integrar el concepto de vida artificial de Carrillo con el modelo operativo de los 4 determinantes de salud de Lalonde, obtenemos la característica operativa que necesitamos para pensar con mayor especificidad las acciones necesarias a realizar. El hábitus, concebido como la conjugación de los hábitats, de los hábitos, y el hábitat de una persona, muy bien, hábitus, hábitat y hábitos. El lugar donde uno reside, pero además las costumbres que uno tiene y que desarrolla en ese hábitat. Muy bien, el hábitus. Qué loco esto. El hábitus, sin duda, el principal determinante de la salud del pueblo, puede ser natural o artificial. En el primer caso, debe entenderse como una fuerza potente que lleva al hombre hacia la armonía, tanto interna como externa, por lo tanto, a la salud. Salvo la minoría de casos que hemos hecho alusión antes, en los que la biología juega una mala pasada, ¿no? Las enfermedades congénitas y todo eso. En el segundo caso, la concepción es equivalente, solo que la fuerza conduce al desequilibrio y por ende a la enfermedad. Entonces, acercándonos cada vez más al plano de lo concreto, analicemos cada uno de los dos elementos del hábitus. Esto nos permitirá responder las tres preguntas siguientes, trascendentales para nuestra empresa. ¿Cómo es el hábitus del pueblo actualmente? ¿No? ¿Cuál es el estado de la situación? ¿Cómo debe ser? O sea, ¿hacia dónde queremos llegar? Y cómo recorrer el camino que nos permita llegar desde el punto marcado en la primera respuesta al señalado en la segunda. Entonces, al pensar sobre los hábitos, debemos pensar en un día cotidiano, rutinario, y preguntarnos, ¿en qué usamos el tiempo de vida? Para responder dicho interrogante de una manera operativa y mensurable, dividimos el día en 3 tipos de actividades humanas esenciales desde el aspecto sanitario: el trabajo, el sueño y el ocio. Si queremos conocer los hábitos actuales del pueblo, sobre cada una de estas 3 variables debemos responder a su vez 3 preguntas, 2 que son de carácter descriptivo, la primera cuantitativa, la segunda cualitativa, y una de carácter explicativo. Entonces veamos cuáles son las preguntas. ¿Cuánto tiempo ocupa cada una, ¿no?, de estas actividades en la vida cotidiana de los trabajadores argentinos? La segunda es, ¿qué actividades son las que predominan en cada una de las 3? O sea, primero el tiempo, y después qué se hace en ese tiempo, y después en qué condiciones se desarrollan. Muy interesante. Se debe pensar las respuestas en todas las escalas, tanto en la dimensión temporal, día, mes, año, día, semana, mes, año, como en la humana y territorial, persona, familia, barrio, municipio, provincia, región, nación, etc. Al indagar sobre el hábitat, debemos pensar en los lugares en los que se desarrolla la vida, en los que usamos ese tiempo, ¿no? Entonces, ahí la pregunta que surge naturalmente es, ¿en qué lugar se vive? Entonces, para responder dicho interrogante de manera operativa y mensurable, clasificamos el espacio en 3 escalas: la vivienda, el centro cívico o chacra, dependiendo sea vida urbana o rural, y el ambiente. De esta manera quedan planteadas las 6 variables operativas fundamentales del hábitus. 3 que tienen que ver con los hábitos y 3 que tienen que ver con el hábitat. Ahora ya estamos en condiciones de pasar, en este que es el eje fundamental del plan de gobierno en materia sanitaria, de la teoría a la forma de ejecución, con propuestas de acciones concretas destinadas a actuar sobre cada una de las 6 variables operativas, con el fin de que los fenómenos que ellas reflejan ya no menoscaben el valor de la salud como ocurre actualmente, sino que lo alimenten y fortalezcan. La política sanitaria de prevención deberá materializarse corrigiendo las perturbaciones existentes en el hábitus que llevan a la vida artificial y por ende a un amplio abanico de graves enfermedades que hoy son extremadamente prevalentes, o sea que hay mucho, ¿no?, en nuestro suelo, en nuestro país, siendo los emblemas principales de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las adicciones, la ansiedad y la depresión. Estas perturbaciones, lejos de ser quimeras abstractas,
son realidades mensurables, siendo los instrumentos cada una de las 6 variables constituyentes del hábitus. Muy bien. Considera